Estamos en una nueva entrega de las lecciones, críticas y comentarios de la plataforma Filosofía Materialista de la Música, y hoy vamos a dedicarnos a trabajar un asunto circunscrito a una crítica que vamos a realizar de un aspecto, porque verdaderamente esa conferencia va a suscitar diferentes aspectos que tendremos que ampliar en distintas lecciones, de una conferencia que se realizó en grado de David Álvaro González, del profesor David Álvaro González, al cual aprovechamos para agradecer que esté trabajando estos asuntos, porque nos obliga a tener que ver lo que dice, y entonces esta confrontación es necesaria para la filosofía. Y entonces el profesor, pues entre diversas cuestiones, pues plantea la importancia en las obras de arte de las analogías. Es decir, entiende que en las obras de arte existen analogías, como pueden ser las imitaciones acústicas, como pueden ser las imitaciones etológicos psicológicas, o como puedan ser, y esto es lo que nos vamos a dedicar hoy, la prosodia. Él llega a denominar en algún momento, que llega a afirmar, que el concierto número 23 para piano y orquesta de Mozart, que él trata de analizar con una interpretación de Horowitz, es pura prosodia. Pura prosodia. Naturalmente habla de los sonidos que hablan, es decir, que es como una especie de discurso. Y entonces nosotros pues vamos a mantener pues, la tesis contraria. Empezando naturalmente por reconocer o por aceptar que la prosodia, en una analogía de atribución, habrían aspectos del espacio melológico que naturalmente tendrían analogías de atribución con el habla y con la prosodia, y además aceptando que la prosodia, en un sentido etimológico, acaba como rapsodia, melodía, prosodia, toda la terminación ia viene de ode, y esto viene de la raíz aw, que tiene que ver con cantar y hablar. Y en un principio la prosodia pues estaba destinada en la antigua Grecia a los cantos que tenían un acompañamiento instrumental, y después pasó naturalmente al estudio pues, de la fonética y de la fonología y de la acentuación y de la velocidad de habla, la pronunciación, lo que es siguiendo en la perspectiva de la división de las partes del melos que establece Arístides Quintiliano, pues armonía, ritmo y dicción pues tendría que ver con la dicción. Tendría que ver con la dicción porque... Pero, y aquí viene el problema, en este sentido etimológico de la palabra y tal y como se utilizaba en la antigua Grecia, no debemos de perder perspectiva histórica. A saber, la música en la antigua Grecia pues naturalmente estaba confundida con la poesía, confundida totalmente con la poesía. Entonces el canto tenía que ver también con la poesía. El rapsodo Ion está cantando a Homero, y ese canto pues tiene que ver con el aide, que es cantar, la ode, y la rapsodia, y la prosodia tiene que ver con el canto. Ahora bien, esto sería la parte nuclear de la música que corresponde históricamente a la antigua Grecia. Pero con el desarrollo a partir del siglo IX de unos grafismos, ya existían grafismos musicales en la antigua Grecia, pero nos quedan restos y muy débiles, pero ya a partir del siglo IX, cuando empieza a desarrollarse los grafismos musicales de las partituras, y ya tenemos al final, en el siglo XVII y XVIII, un acabado conjunto de términos, de signos musicales que pueden recoger todos los componentes de los tres ejes del espacio melológico y los desarrollan en figuras. Precisamente esto corresponde al cuerpo de la música junto al desarrollo organológico de los instrumentos. Y entonces, entendida la música en ese sentido, y a partir de todos los sistemas tonales, pues no se puede anegar en la prosodia. Incluso negamos la mayor. El concierto número 23 para piano y orquesta de Mozart pues no es prosodia pura, porque incluso cualquier interpretación que pueda realizar un pianista tiene que estar sujeto a unos componentes que no son interpretables. Es decir, que no tienen que ver con la pronunciación, con la dicción o con signos que tengan que ver con un discurso,
porque esto está superado históricamente ya. Es decir, estas tesis, que no son del profesor Álvaro González, sino que tienen una tradición, recordemos que la vinculación entre las figuras de la retórica y la música ha estado siempre muy contemplada, hasta que llega un punto que un gran tratadista, un gran compositor y tratadista, Heinrich Christoph Koch, estudia que hay una independencia de las figuras musicales respecto a las figuras de la retórica. Tengan en cuenta ustedes que, por ejemplo, en 1739 Matheson ya enunciaba las partes que contaba una buena aria. Y entonces ponía el exordium, introducción e inicio de una melodía, narratio, la narración, propositio, que contiene brevemente el significado y propósito del habla musical, y la confinatio, reforzamiento artístico de la proposición, generalmente por medio de repeticiones variadas, confutatio, resolución de objeciones o ideas musicales contrastantes, y perotatio, fin de la oración, que debe especialmente ser expresivo. Entonces, claro, puede consultarse en la retórica de Aristóteles. Por ejemplo, en Aristóteles esto se recogió muy bien en un artículo que se llama Organismos musicales, pero precisamente Koch pues dice que las figuras musicales, siguiendo la perspectiva de los sintagmas de estructura de frase y modelo formal, pues no se corresponden con las figuras de la retórica, precisamente por el desarrollo de su propia inmanencia. Y en esta inmanencia lo que se empiezan a desarrollar es perspectivas que también estaban en un ámbito nuclear en la antigua Grecia, como puedan ser los componentes físicos y matemáticos del eje Y. Y el eje Y tiene unos ámbitos escalares que no se pueden anegar en los ámbitos vectoriales del eje X y del eje Z, que tendría que ver con la articulación, con la manera de modular los sonidos, etc. Pero que este tipo de acciones del cantar tienen que estar sometidos al canto, y el canto tiene una serie de objetividades estéticas que están fundamentadas sobre identidades sintéticas científicas, y que precisamente están constituyendo el eje Y, que es el que vamos a estudiar, realizando un análisis armónico y contrapuntístico y viendo las discontinuidades que hay entre estos, del principio del concierto 23 para piano y orquesta de Mozart. Dicho esto, en la conferencia del profesor Álvaro González hay una confusión entre imitación, analogía, alegoría y los dos tipos de analogía que conocemos, que es analogía de proporción y analogía de atribución. Realmente no queda claro estas diferencias. Y además, nosotros en principio, pues al menos ser aristotélicos, pues negamos que la música esté imitando nada, porque, por ejemplo, y esto sería un tema que tendremos que desarrollar en futuras lecciones, en la tormenta de la pastoral de Beethoven, en la tormenta, pues la tormenta no está imitada por los instrumentos, sino que los instrumentos lo que hacen es estilizar los sonidos de la tormenta a partir de figuras melológicas. Es decir, ahí hay octavas, hay quintas, hay giros melódicos. Por decirlo de otra manera, no es imitación, sino estilización. Y aquí está la clave de la alegoría frente a la analogía. La alegoría siempre es traducción a un campo inmanente. Por lo tanto, no se puede realizar ningún tipo de analogía si primero no se pasa por estudiar el proceso de traducción de esas ideas en la propia representación y en la materia representada. La materia representada es objetiva y en cada arte va modulando respecto a la categoría. En el caso de la música, tiene que ver con el espacio melológico. Y entonces, para realizar un análisis serio del principio del concierto 23 para piano y orquesta de Mozart, hay que partir pues, de los tres ejes, y el eje que mayor objetividad pueda tener es el eje Y.
Mayor objetividad porque es más invariable. Es decir, al tener valores escalares, pues es invariable y además está basado sobre principios matemáticos, físicos y acústicos. Por ejemplo, si empezamos en fa sostenido menor, esa es la tónica y esa es la identidad sobre la cual construimos todo lo demás. Pero claro, es importante, porque el profesor Álvaro González llega a afirmar en un momento que cuando hablamos también hacemos tonos. Desde un punto de vista analógico de atribución, sí, y desde un punto de vista etimológico, pues tonus, como que tiene que ver con color, pues con distintos colores de los acentos, etcétera, pues sí. Pero tono entendido ya como una figura del eje Y, que serían tonos, grados, intervalos, pues naturalmente en absoluto. Es decir, hay una diferencia enorme entre los sonidos fonéticos, los fonos que nosotros hacemos cuando hablamos, y los tonos musicales. La principal variación es que en los tonos hay un número de vibraciones, unas estructuras totalmente estables, un número de vibraciones iguales por segundo, que se estructuran de una manera totalmente científica en la acústica, en la física, se estructuran en epifenómenos que tienen una estructura temporal, es decir, y van habiendo algunos que tienen más estabilidad y otros que tienen menos. ¿Cuáles tienen más estabilidad a nuestra percepción? La octava, por eso es un sistema referencial, por eso a partir de aquí se encierran todos los términos del fa sostenido no vamos a decir menor de momento, y la quinta, que es el punto en el cual pues nosotros vamos a las quintas son, como decía Schoenberg, pues los dos guardianes de la tónica, la quinta superior y la quinta inferior. Y entonces, naturalmente, esto tiene unos fundamentos físicos y matemáticos que son inamovibles, son inamovibles porque son identidades sintéticas. Y además confluyeron operaciones históricas diferentes, confluyen en esos mismos en esas mismas identidades que son sintéticas, precisamente porque hay una confluencia de operaciones que no se puede cambiar. Entonces, naturalmente, estas estructuras estables han desarrollado una serie de estructuras musicales que serían naturalmente alfa 2 y que también tampoco las podemos, nosotros podemos operar sobre ellas y podemos artísticamente tienen diferencias, pero que están basadas en esas estructuras, y esas estructuras forman los sistemas tonales. Y los sistemas tonales, por ejemplo, esta obra está basada en el sistema tonal diatónico, que tiene dos grandes modos, el modo mayor y el modo menor. El modo menor, obviamente, es una traducción, es una representación de cosas que tienen que ver con el recuerdo al pasado, con nuestra proyección del presente respecto al pasado. Claro, todo lo que tenga que ver con armónicos que van a sonar después, tiene una relación, el después tiene una relación hacia el futuro, y entonces funcionan muy bien alegorías como puedan ser la esperanza, la alegría, la jocosidad, etc. Y en cambio, todo lo que tenga que ver con armónicos en retroceso, en octavas en retroceso o en quintas en retroceso, pues tiene que ver con eso. Entonces, fíjense ustedes, partiendo de esta nota, si nosotros vamos en quintas, en regresus, entonces, esto se relaciona con la tristeza, con algo más, de un sentido más introvertido, vamos a decir. Pero lo importante es la traducción inmanente respecto a unas materialidades que son objetivas. Y estos procesos de traducción no son alegorías porque no son dos conceptos que nosotros vamos a ver semejanzas y diferencias, de proporcionalidad o de atribución, sino que si acaso la analogía vendría después y habría que afinar muy bien si es de atribución o de proporción, para poder hacer unos análisis filosóficos potentes. Entonces, lo primero que tenemos que realizar para poder entender esta música es lo que es invariable, que sería la armonía, su armonía. Entonces, su armonía, naturalmente, pues tiene unas estructuras que no son propias de esta obra.
tiene unas estructuras y unos sistemas que son comunes a muchas obras. Pues no olvidemos incluso que tienen que ver con metros, como puede ser el de la Siciliana. El de la Siciliana. La Siciliana, pues tam, ta, tam, tam, ta, tam, tam. Esa danza siciliana, pues en modo menor y con esquemas armónicos exactamente iguales que esta, aparece en otras obras, como vamos a ver. Entonces, empezando, el fa sostenido menor. Y la siguiente armonía es lo que llamamos en armonía una séptima de prolongación sobre segundo grado. Su propia palabra, prolongación, lo que significa es que, en realidad, en el sistema diatónico, la importancia, aunque esto tiene ámbitos comunes con los otros sistemas, con el sistema modal antiguo, con las finales y la repercusión, y con los sistemas posteriores, que de alguna manera están relacionados en estromas que tienen perspectivas diatónicas o modales, pues naturalmente lo importante son las quintas justas, porque es un sistema de referencia. Y entonces en las quintas justas realmente pues casi toda la música pues sería una obra musical ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora hay muchas armonías que van prolongando la relación entre las tónicas y las dominantes. Y entonces una prolongación entre la tónica y la dominante sería las séptimas diatónicas, que también se llaman, o séptimas de prolongación sobre el segundo, el cuarto, el sexto grado. En este caso el acorde de séptima de prolongación sobre segundo grado, prolongación porque hay una nota común, fíjense ustedes. Esta nota es común sigue sonando do, pero aquí hay un choque de armónicos. Ese choque de armónicos naturalmente pues produces una traducción de un ámbito pues un poco de dolor, de añoranza, pero lo importante es cómo se traduce en el objetivismo estético. En el objetivismo estético se traduce en un acorde de séptima de prolongación sobre segundo grado. Y entonces este acorde, que normalmente pues siempre se enlaza con una dominante o una sensible. En este caso, además Mozart pone la sensible en una octava más abajo, que le da una profundidad, porque abre el espectro de armónicos. Este esquema armónico de primer grado, séptima de prolongación sobre segundo, sensible o dominante y tónica, aparece en otra siciliana, por ejemplo, en esta siciliana. Fíjense ustedes. Es un modo de proceder que Bach utiliza mucho, en modo mayor, también aparece, en la famoso preludio en do mayor, que después lo hace en fa mayor Gounod para su Ave María.
Si lo hiciéramos en modo menor, suena exactamente igual que en lo de Mozart. Naturalmente es muy importante que esto lo estudiemos bien, porque el esquema armónico, y aquí viene la parte artística, la parte sustantiva, está lleno de discontinuidades. Por ejemplo, ya hemos visto el primer periodo. Pero ahora lo que hace es el siguiente proceso. Cae sobre una semicadencia en la dominante. Entonces hace primer grado, segundo grado con séptima prolongación, sensible, tónica, pero ahora cuarto grado y ahora semicadencia sobre la dominante. Y ahora, en vez de volver a la tónica de nuevo, lo que hace es un sexto grado. Fíjense ustedes en las cadencias, que el profesor Álvaro González hay un momento que ve las periodicidades y empieza a hablar de puntos, de comas, reconociendo que la analogía de atribución entre los signos de puntuación y las cadencias tiene una función muy importante. De hecho, yo lo he practicado con los niños. Es decir, para explicar música a los niños tiene una utilidad, pero realmente en el momento empiezas a profundizar en distintas perspectivas de análisis musical, empiezas a salir discontinuidades en las cuales lo que parece ser un punto o una coma no es ni punto ni coma. Porque, por ejemplo, donde establece un punto el profesor Álvaro González, que es aquí, y establece un punto como un punto y aparte, pues realmente eso es una semicadencia sobre la dominante. Y entonces, una semicadencia sobre la dominante, este acorde tiene menos tensión que este. Esto tiene más tensión. El cuarto grado va a la dominante. Aunque haga. Resuelve sobre la dominante, pero es dominante. Entonces, en el momento cortemos mucho por seguir la analogía de atribución, la música se caería a trozos, no entenderíamos nada. Porque los signos de puntuación son analogías de atribución que tienen su función, pero que está lleno de perspectivas que llevan la contraria, porque aquí no sería ningún punto. Simplemente sería una semicadencia sobre la dominante. Y una semicadencia sobre la dominante quiere decir que es una marca que resuelve y abre una perspectiva nueva. Y armónicamente es un punto de tensión. Armónicamente, aunque melódicamente sea distensión, y aquí está la discontinuidad. Aunque melódicamente sea distensión, armónicamente es tensión. Porque la velocidad expansiva de las líneas armónicas no tiene por qué ir en concordancia con las líneas melódicas que van métricamente y interválicamente abriendo la melodía. Es decir, puede haber una discontinuidad. De hecho, aquí la hay. Y hay muchas más, como podremos ver. Entonces, lo curioso es que ahora hace un sexto grado. En primera inversión, una sexta. Bien. Y después vuelve a hacer séptima prolongación de nuevo, pero fíjense ustedes si esto es importante, esto es muy importante. Insiste mucho en la sexta. Insiste mucho en la sexta. También ocurre aquí cuando hace. Sexta otra vez. Fíjense ustedes, cualquier compositor melódico hubiera hecho. Lo hubiera dejado ahí.
pues puede ser eso una coma o un punto, porque esa nota en el bajo abre una perspectiva nueva. ¿Cuál? La sexta napolitana. Claro, entonces, sexto grado, sexta napolitana. ¿Qué significa? El sexto grado y el cuarto son las cadencias plagales. Son cadencias que tienen que ver, fíjense ustedes, tienen que ver con perspectivas en retroceso. Y entonces, esas perspectivas en retroceso resuelven mucho sobre la tónica y en regresus. Y entonces, esa resolución sobre tónica lo que hace es frenar la velocidad expansiva y entonces puede servir como representación alegórica de cuestiones que tienen que ver con lo meditativo o lo contemplativo de una divinidad. Por eso es muy típica esta cadencia. La música religiosa. O esta. Sexto grado. Plagal. O incluso esta. Son cadencias plagales en distintas especies. Y entonces aquí cuando hace esta perspectiva, después de la dominante, de repente séptima de prolongación de nuevo, ahora apoyatura, y ahora parece que module. Fíjense ustedes, esto es un 5 barrado 6, esto es una quinta disminuida y un 6. Lo que nos pide el oído hacer es esto. Es lo que hubiera hecho cualquier compositor mediocre, ¿no? Hubiera hecho... Fíjense ustedes la resolución excepcional que hace Mozart armónicamente y que lo que hace es, de repente, abrir una nueva perspectiva. Fíjense ustedes las disonancias ahí que hay. Esas disonancias no tienen que ver con prosodia, tienen que ver con hechos físicos que tienen correspondencias con perspectivas M2 a partir de M3, ecualizaciones de M2 y de M1 a partir de M3, de conceptos que están sostenidos, están fundamentados en perspectivas científicas. Entonces no es una cuestión de manera de entonar. La manera de entonar lo que se tiene es que ir sacando distintas perspectivas y entonces cuanta mayor perspectivas o mayor complejidad o mayor simploqué de perspectivas saque, más sustantividad le dará al intérprete a la obra. Entonces, vamos por partes. Resolución excepcional, 5 barrado 6. Y ahora mi sostenido lo que hace es abrir una nueva perspectiva. Y ahora, naturalmente, cuando hace la apoyatura, no lo deja ahí, sino que hace tónica, sexto grado. Y ahora, ese sexto grado lo enlaza en una sexta napolitana. La sexta napolitana, miren ustedes, o sexta de Scarlatti, y reivindicamos a Scarlatti, tanto al padre como al hijo, Alessandro Scarlatti como Domenico Scarlatti, los reivindicamos como compositores del Imperio Español, porque todavía Nápoles era España, y naturalmente Domenico y después Domenico Scarlatti, que era el hijo, pues hizo su carrera en Madrid. Compositores de primerísimo orden. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues todavía tienen los modos antiguos dentro, ¿no? Y entonces el modo Deuterus, aunque históricamente se ha hablado mucho del modo frigio, ¿qué es el modo Deuterus? El modo Deuterus es muy español además. Al estar el segundo grado tan cerca del primero, en número de vibraciones, aunque muy lejano en armónicos, porque los armónicos de la nota Do son lejanísimos de los armónicos de la nota Re bemol, pero en cuanto a número de vibraciones están muy cerca. Hay una discontinuidad entre número de vibraciones por segundo, insisto, no tiene que ver nada los tonos hablados con los tonos musicales, porque los tonos musicales son física, es otra cosa totalmente diferente.
Es decir, los tonos, nosotros no hacemos tonos cuando hablamos, hacemos tonos, entendido tono como color del habla, como acentuación, y como analogía de atribución con los tonos musicales, pero no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, el do y el do sostenido, el número de vibraciones está muy cercana, de hecho mucho más cercana que con el sol, pero el sol pertenece al sistema de do, al sistema de armónicos de do, y en cambio el re bemol está lejanísimos en do, y entonces tiene una tensión, pero una tensión y a la vez una proximidad de número de vibraciones. Entonces, esto se ha relacionado siempre con la contemplación. De hecho, Platón quería moralmente que los niños escucharan pues modos frigios y dóricos, precisamente porque esto... Cambio alteraba porque son armónicos lejanos, son armónicos en progresus, en cambio no son analogías sino transformaciones de cuestiones de ethos con cuestiones que tienen que ver con materias estéticas que tienen una objetividad totalmente poderosísima, geométrica, física, matemática. Entonces, naturalmente, el modo frigio Deuterus, que sería el frigio, históricamente fue el error, pero sería el modo Deuterus. Y entonces la cadencia napolitana que utiliza Scarlatti es, en vez de hacer vamos a hacer un esquema armónico diatónico normal. Con sexta napolitana. Y que eso en do menor, el re es natural. En cambio, en el modo Deuterus el re es bemol. Entonces aparece ahí el segundo grado rebajado y entonces aparece esta cadencia. Y aquí es lo que utiliza Mozart en este momento, cuando después de hacer la resolución excepcional, sexto grado, y ahora hace cuarto y sexta cadencial, séptima de dominante, entonces deja el pedal en la viola, etcétera. Entonces, claro, pero ahora vienen muchas discontinuidades con esto, discontinuidades métricas. Las discontinuidades métricas tienen que ver con que lo que hace Mozart aquí es, en el 6x8, que se bate 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que hace es desplegar en perspectivas de disparidad métrica, o sea, de disparidades tipo jambo, un pa, pam, pa, jambo, jambo, en ese tipo de disparidades de segundo grado, pues lo que hace es desplegar una serie de intervalos de sexta abiertos y lejanos entre sí. O sea, hace... Y ahora acorta, y ahora alarga. Y entonces esto es resolución y apertura a la vez. Porque el mi sostenido y el re es una enarmonía de fa-re, que es otra sexta. Eso es una serie de sextas desplegadas. Y lo interesante es la contracción métrica, la velocidad expansiva que hace entre la y fa. Resolución y apertura a la vez. Apoyatura. Fíjense ustedes la apoyatura.
Y ahora, extensión, doble apoyatura. Si antes hacía, ahora hace, no. ¿Por qué hace doble apoyatura? Para conectar esa doble apoyatura con el giro, es decir, la doble apoyatura tiene más tensión y la perspectiva al sexto grado tiene menos tensión, tiene distensión. Fíjense ustedes qué discontinuidad. Hace. Si hubiera hecho. Ese cambio de repente hubiera sido muy repentino, hubiera cortado el melos. En cambio hace. Entonces prepara. Y lo que hace es alargar ese segundo grado rebajado. Una sexta ampliada más todavía. Re, fa. Todavía está más dilatada la sexta. Para... Entonces poner ahí punto, coma. Pues no, que no es coma. Eso son analogías de atribución totalmente para niños. Eso para niños, yo cuando explico, pues mira, igual que en el discurso hay puntos y comas, las cadencias hay que saber interpretarlas igual que en el discurso tal, pero en el momento ya estudias todos los componentes de los tres ejes, un análisis filosófico no puede quedarse en una dimensión mundanista tan simplona, aunque tenga sus fulcros de verdad, naturalmente, como analogía de atribución. Tiene sus fulcros de verdad, pero son fulcros de verdad muy elementales, que tienen que juntarse con otras perspectivas mucho más ricas. Y entonces, finalmente, entra el tema... Y aquí está potenciándose la resolución de la séptima dominante. Porque cuando hace el discurso canónico, retardo, y etcétera, va desplegándose. Por cierto, la orquesta no lleva un mero acompañamiento de discurso, sino que prácticamente toda la introducción de piano está desembocada a este tema, que es el principal y donde se despliega el verdadero melos, que va abriendo todo el posterior desarrollo, que naturalmente tiene ámbitos comunes con los discursos y también con las proposiciones de los teoremas, ya que la racionalidad noetológica es común a todas esas instituciones. Pero el hecho de que haya una racionalidad noetológica común no nos lleva a negar el todo por la parte y confundir términos de distintas materias que la filosofía tiene que distinguir y clasificar.